ya están impresionantes. Aquí pueden ver todos sus alumnos conectados. Okay. Y el chat para que puedan. Muy bien. Buenos días a todos. ¿Están por ahí aún conectados? Vamos a dar inicio al curso de rentas y jubilación. Vamos a hablar un poco del tema regulatorio, algunos cambios que han habido en los procesos de actualización de los beneficiarios con derecho a renta y entre otras cosas. Mi nombre es Fiorella Díaz, soy especialista en seguros hace más de 25 años. Tengo una maestría también en negocios, una especialización en contrataciones del Estado y bueno, actualmente soy corredor de seguros en un broker de seguros mediano, en MADA Corredor de Seguros, y también estamos dando asesorías a cuentas especiales a nivel del sector estatal en lo referido a sus seguros patrimoniales y a sus seguros de PS. A ver, vamos a empezar por aquí. Un poco para que sepamos qué es lo que vamos a ver hoy día. Quisiera empezar por abordar, no sé si están personas que pudieron haber estado en el curso anterior o que quisieran dar algunos aportes. Si alguno quisiera ir haciendo consultas y siempre que las pueda responder al mismo tiempo que estamos haciendo la presentación, con mucho gusto vamos avanzando, o después de ir avanzando cada cierto tramo de la presentación hacemos un stop y hacemos preguntas o respondemos lo que ustedes hayan escrito en el chat del aula para poder ir avanzando con sus inquietudes. A ver, tenemos que saber que el sistema de jubilación está regulado para que pueda ser atendido ya sea por el sector estatal a través de la ONP, que es el Sistema Nacional de Pensiones, así como el sistema privado de pensiones, que son todas las AFP. Tenemos varios tipos de jubilación, tenemos las obligatorias, las anticipadas, tenemos las especiales por tipos de trabajo que hayan tenido alguna regulación en el tiempo, actividades de alto riesgo, o las jubilaciones cuando aparecen las enfermedades terminales, ¿no? Que no tiene que ver con la declaratoria de incapacidades o de invalidez para el trabajo, ojo, ¿eh? Eso lo vamos a ir viendo más adelante. No baja. Ok, ya bajó. Bien, como parte del temario también vamos a ver los tipos de pensión. Esto está un poco asociado más a la parte de seguros porque tenemos una parte de pensión en la parte de sobrevivencia, también tenemos la parte de invalidez y vamos a ver cuándo aplican pensiones mínimas y pensiones complementarias dentro del ámbito de jubilación, no necesariamente por indemnizaciones de seguros. También vamos a ver modalidades de pensión, que son los retiros programados, el tipo de renta, cómo podemos elegir una renta, y bueno, un poco de manera genérica, que de repente muchos que ya están familiarizados con el sistema de pensión, los tipos de fondos, ¿no? Hoy en día ya existe el fondo cero, hace unos años atrás se creó para poder proteger las inversiones de las personas de mayor edad. A ver, en cuanto a las diferencias del sistema de pensiones entre estatal y privado, la principal diferencia es que los fondos que son administrados por la ONP o que son los receptores de los aportes de los afiliados va a un fondo común, ¿no? Es un fondo común, no hay una cuenta individualizada, por tanto el afiliado no tiene cómo saber cuál será su pensión a futuro ni pactar la pensión, va a depender de los recursos que el Estado disponga al momento que gestiona su jubilación. Entonces, no eres dueño de tu fondo, ¿no? Que en el sector privado sí, porque al haber contratado con una AFP, ya tú tienes tus aportes, tus abonos y tu rentabilidad plenamente identificada. ¿Qué pasa con el servicio de salud? Cuando tú estás activo como trabajador y también pensionado, tienes derecho a un servicio de salud. Cuando pasas al sector estatal, siempre por default vas a tener el sistema de atención vía de salud. Hoy en día, como trabajador activo, y si estás afiliado a una AFP, lo tienes. Mañana más adelante también lo puedes hacer
siempre que hayas retenido tu fondo de pensión en la FP y hayas dejado el 4.5 dentro del fondo, ¿no? Eso es lo que te garantiza a nivel Estado la atención de salud u otros recursos que tú tengas para atenciones personales, con seguros personales. La pensión máxima. A ver, aquí tenemos que la pensión máxima está referenciada en el sector estatal a 857 soles, ¿ya? Esto se va a ir ajustando también dependiendo de cuánto va aumentando el sueldo mínimo en el tiempo. Pero hoy en día, inclusive el pago de la pensión es mucho menor a lo que sería un sueldo mínimo. En el cambio, en el sistema privado de pensiones, no hay límite. Las pensiones van a depender de la rentabilidad que haya tenido tu fondo, de la expectativa de vida que tengas en el momento dado de tu jubilación. No sé si ustedes saben, pero normalmente tenemos que las AFP tienen la visión de pagos actuariales a futuro. Entonces, hacen un cálculo de la expectativa de vida. Hoy en día están más desarrolladas las soluciones médicas, por cuanto la expectativa de vida de las personas por temas de deficiencias en salud se ha superado ampliamente. Si antes teníamos una expectativa de vida hasta los 90 años, hoy día las AFP esa brecha la han aumentado hasta los 120 años, ¿no? Es por debajo del sueldo mínimo porque esta es la pensión máxima que te dan y es por debajo del sueldo mínimo porque depende de los fondos que tiene el Estado del Tesoro Público y de la recaudación que ha hecho de aportes en el tiempo retenidos de los trabajadores. ¿Qué sucede? Que muchas empresas, al haber estado, muchas, sobre todo el sector estatal, al haber estado haciéndose cargo del pago de pensiones, no necesariamente los aportes han sido depositados en el fondo de la ONP. Entonces la ONP tiene que hacer cuasi magia o artilugios económicos para poder siquiera dar esta pensión máxima a los jubilados que están bajo la ONP, ¿no? Por eso es la sugerencia y la regulación hoy en día que todos los jóvenes que empiezan a hacer masa laboral una PEA automáticamente se vayan a la AFP que ganaron la licitación para poder dar el servicio de jubilación a futuro, ¿no? El fondo de pensiones, el manejo del fondo de pensiones. Si el joven no desea ese beneficio, tiene que renunciar expresamente y pasárselo a la ONP. Ahora, la regulación dice que tiene que estar en una AFP para que puedan tener un fondo de pensiones a futuro, ¿no? Y no recarguemos a la ONP de afiliados porque va a llegar un momento en que la caja de la ONP no va a ser suficiente y que si bien va a atender la pensión a todos los afiliados vigentes, jubilados, de repente ese fondo en el tiempo se puede reducir. Hoy en día se está tratando de que sea casi como un sueldo mínimo, pero ya vemos que no, ¿no? O lo neto de un descuento con descuentos de retenciones de un sueldo mínimo. A ver, la pensión mínima. Aquí sí tenemos dos aspectos que sí se han regulado para ambos sectores y están muy cercanos entre uno y otro. La ley dice que en la ONP no te pueden dar una pensión menor a 415 soles, por ende tú no te puedes jubilar hasta no cumplir los requisitos, puedes llegar a los 65 años y no tener las aportaciones suficientes de 20 años, entonces no puedes recibir una pensión mínima. Lo mismo pasa en el sistema privado de pensiones. A partir de los 65 años, y habiendo cubierto estos requisitos de ley, que son haber tenido los 20 años de servicio como mínimo y que tu fondo de las últimas 10 años de remuneraciones en promedio te den tu pensión promedio sin que esta sea menor a las 484 soles. De lo contrario, vas a tener que seguir aportando hasta llegar al mínimo, ¿no? Pero seguramente van a ser o vía aporte voluntario o vas a optar por el retiro de tu fondo y ya no vas a alcanzar pensión y tú vas a disponer de tu fondo para poder invertirlo en la forma que creas conveniente. Si los fondos hoy en día sucede que son personas jóvenes, chicos de 25, 30 años que fallecen y
a lo más han tenido una vida laboral de 5 años de aportes, fondos muy pequeños, lo que normalmente es que se liquidan. Si es que tuviera beneficiarios legales, normalmente y que no van a acceder a la pensión mínima, se liquida el fondo como herencia. Entonces, digamos que de esa manera se protege de que lo que hayas aportado retorne hacia tus herederos legales, ¿no? Los aportes obligatorios. En el Sistema Nacional de Pensiones es el 13% de tu remuneración, es altísimo, versus lo que es de una FP. El FP es solo el 10% y también tienes la ventaja que en julio y diciembre, cuando estás bajo el sistema de aportes, tienes la devolución de la parte de salud, ¿no? Entonces, y julio y diciembre tampoco es obligatorio que te descuenten doble el tema de la AFP, ¿no? O la retención de aportes para el fondo de pensión. Sin embargo, la contraparte de esta retención del 10%, que no es lo único que nos retiene el empleador, es que también tienen que pagar la comisión de la AFP. Las comisiones de AFP varían según cada AFP, somos libres de elegir en qué AFP queremos afiliarnos y somos libres de hacer cambios de AFP. Antes prácticamente teníamos que estar amarrados al AFP una vez que habíamos tomado la decisión. Hoy en día es prácticamente como comprar un seguro, ¿no? Tú compras un seguro, no te sientes satisfecho, cierras el contrato de seguros y migras a otro tipo de póliza u otra aseguradora. Bueno, lo mismo pasa hoy en día con los AFP. Antes no se podía, antes tenías que esperar por lo menos cada 6 meses al principio. Primero era cada año, después cada 6 meses, cada cuatrimestre. Bueno, ahora ya lo puedes hacer prácticamente inmediatamente. Tú te afiliaste, sientes que no estás obteniendo lo que te habían ofrecido como inversiones, que es poco, que se puede evaluar en un mes. Bueno, revisas tus estados de cuenta y si consideras que no es la mejor gestión la que se está haciendo, puedes migrar a AFP. En cuanto a los aportes voluntarios, en la ONP o en el Sistema Nacional de Pensiones, nosotros no podemos, siempre que estés antes de, siempre que no tengas cercanía con el umbral de la jubilación, porque si es una persona mayor a 60 años, es muy probable de que para que migre un FP tenga que hacer todo el trámite de bono de reconocimiento para que su fondo migre y eso toma un plazo de tiempo, ¿no? Entonces hay ciertas consideraciones. Lo idóneo es que las personas que están en la ONP afiliados y son menores a 40 años puedan evaluar pasarse una FP para que la rentabilidad todavía futura que tiene por acumular en 25 años sea razonable para que pueda migrar a una FP, ¿no? Si pasas con todos tus aportes, porque lo que hace la ONP es girarte una liquidación de bono de reconocimiento, se hace todo un trámite de ley y con eso se puede migrar a tu AFP. El fondo migra a tu AFP y una vez que tu AFP lo recibe te confirma que él ha sido receptor. Como les digo, lo idóneo es para que una persona, considerando que la edad de jubilación es 65 años y que hay que tener una rentabilidad entre 20 y 25 años para tener un fondo razonable que te permita una pensión promedio a tu 50 o 60% de lo que es tu sueldo regular, es conveniente que no se exceda de 40 años, ¿no? Porque si no te va a quedar mucho tiempo de manejo de tu fondo en la FP y no va a ser la rentabilidad de repente que esperabas como afiliado. A ver, en cuanto a aportes voluntarios, decíamos que en la ONP no se puede realizar aportes voluntarios, porque como esto es un fondo administrado por el Estado y no tienes una cuenta individual, no reciben los fondos, los aportes voluntarios. En cuanto a las AFP, tú puedes hacer todos los aportes voluntarios que desees. Acá tienes que diferenciar si ese aporte voluntario va a ser con fin previsional, es decir, que aparte de que se rentabilice tu fondo para una pensión futura, también sea materia de aseguración con el fondo, el seguro de contingencia si es que quedas incapacitado, ¿no? Entonces, estas dos modalidades es las que debes de considerar a la hora de que quieres hacer el depósito.
La recomendación es que que sea un aporte voluntario sin fin previsional. Sin fin previsional es que no lo consideren como parte de tu masa que debe aplicar la tasa de seguro adicional, porque se va a cobrar como si fuera un gasto administrativo del manejo del fondo, ¿no? Y va a pasar a lo que corresponde tu FP la comisión y a lo que corresponde el manejo de tu seguro. La pensión por discapacidad. En la ONP se otorga el 50% como máximo. Esta discapacidad o incapacidad para el trabajo o invalidez son más o menos los términos que se vienen utilizando. Es evaluada por una comisión de salud y dependiendo del grado de invalidez, como máximo la ONP te va a dar el 50%, sea parcial, sea total, vas a tener como máximo el 50% de tu remuneración de referencia. La remuneración de referencia siempre va a tomar los últimos 120 aportes que has tenido para tener cuál ha sido tu remuneración de referencia. En el caso de las AFP, sí puede llegar hasta un 70%. Si la incapacidad es menor al 75%, te van a dar como máximo el 50%. Y si es mayor al 75%, te van a dar el 70%. Esto con la finalidad de que tu fondo no deje de rentabilizar para que si tú dejas de estar aquí como afiliado de un FP, tu fondo pueda recibir una pensión de sobrevivencia para tus deudos, ¿no? Es probable que una persona que es declarada incapacitada con mayor grado al 75% o el menoscabo, no sé si han escuchado ese término, también el menoscabo, pudieran necesitar ciertos cuidados especiales, por eso es que se le comienza a adelantar como su pensión, ¿no? Porque ya no vas a tener vínculo con tu empleador. Entonces, después de ese periodo es probable que tu salud se haya deteriorado y llegue hasta el fallecimiento, pero tu fondo va a generar una pensión de sobrevivencia y esa va a pasar a tus herederos legales, a tus beneficiarios legales. Hay que tener mucho cuidado con los beneficiarios legales. Ahora vamos a ver cómo se acreditan, porque hay que acreditarlos en el tiempo. A ver, los gastos de sepelio. Los gastos de sepelio es un monto fijo, solamente se puede tramitar previa coordinación con la ONP para los servicios fúnebres. En el caso de la AFP puedes hacerlo por reembolso hasta el tope del máximo que se reajusta cada 3 meses. Me parece que ahorita que está en 4.100 soles, 4.200 soles. Y hay ciertos requisitos que cumplir que los pueden tener en el link que está asociado aquí, o los podemos revisar más adelante si alguien ha tenido algún caso cercano, como para poder reforzar la información. Creo que nos pasamos un poco. A ver, la pensión de sobrevivencia. Esta es otra característica del tema de jubilación. La pensión de sobrevivencia, como estábamos hablando, es la que van a cubrir, van a recibir los deudos en caso tú ya no estés, ¿no? En caso de fallecimiento. Entonces, si hablamos de la ONP, normalmente se va a calcular un porcentaje de la remuneración de referencia. Van a aplicar siempre los mismos herederos. Tienes los herederos, el cónyuge, concubino o concubina, o los que hayan acreditado la unión de hecho, ¿no? Los hijos sanos hasta los 18 años. Y los hijos que tengan discapacidad o padres que se demuestre que han dependido económicamente del fallecido, ¿no? En el caso del sistema privado de pensiones, tienes también la misma modalidad. Sin embargo, si tus hijos acreditan que tienen estudios aún técnicos o de universidad y que son ininterrumpidos, o sea, no es que lo jalan y vuelve a ingresar a la universidad o deja el curso y se vuelve a inscribir y qué sé yo, si son ininterrumpidos, pueden ser unas carreras largas como las de medicina, le van a hacer el pago
de la pensión hasta los 28 años de edad. A los hijos con discapacidad total y permanente, al padre, acá se hace una diferenciación si el papá tiene mínimo 60 años y la mamá mínimo 55 años. La pensión que se obtiene de calcular el promedio de las 48 remuneraciones anteriores a la fecha del siniestro es más o menos lo que se obtiene. De esa pensión, a cada uno hay porcentajes que se les aplica de acuerdo a su filiación. En caso de la información sobre aportes o los estados de cuenta que siempre recibimos de la AFP, en el caso de la ONP, máximo uno tiene que ir y pedirlo y puede ser cada 5 años. Es decir, tú no vas a tener visibilidad si por ahí tu empleador ha comenzado a tener problemas de caja o de pagos o de atrasos, no la vas a poder tener la visibilidad de que si está aportando tu fondo de lo que te ha retenido, de lo que te ha descontado. En el caso de las AFP, tú vas a recibir de forma permanente el estado de cuenta de forma mensual, vía correo electrónico o entrando a la página web de la AFP con tus datos. Muchas tienen hasta apps ahora donde puedes ingresar tus datos y descargar la información de cómo va tu fondo, desde la rentabilidad, los últimos aportes, si es que han habido caídas de rentabilidad, de pérdida del fondo, ¿no? ¿Cuántos de ustedes revisan el tema de sus fondos de AFP? ¿Se han dado cuenta qué ha pasado el año pasado con los fondos que tienen ustedes? Gracias, Eric. Mira, no he explorado nuevamente. La última vez que lo vi fue a raíz de que falleció un familiar cercano y era muy difícil el acceso. Probablemente ya están mejorando en ese aspecto, ¿no? Para poder dar servicio al afiliado. Qué bueno. ¿Y los demás qué han hecho? ¿Han revisado sus fondos? ¿Revisan los estados de cuenta que les llegan de las AFP? Es bueno que estén revisando. Los fondos el año pasado han tenido una caída muy brusca. Ok. Los fondos han tenido una caída muy brusca y lo que deben de evaluar es de que si la AFP ha tomado alguna medida preventiva en cuanto a las inversiones para que no se vean afectados con pérdidas, ¿no? Todos los fondos han tenido, y dependiendo del fondo donde estén y la edad que tengan, tienen que ir evaluando el tema de sus fondos. Ahora cuando veamos fondos, de repente podemos comentar más al respecto. Les recomiendo que lo revisen. Es un tema sano porque finalmente de eso vamos a vivir cuando ya no podamos seguir generando ingresos, ¿no? O cuando querramos descansar, jubilarnos, como quien dice, vivir de las rentas. A ver, el tema de rentabilidad. En el tema de la ANP, como que ya lo hemos dicho, no aplica para el asegurado, es un fondo común, no tiene ninguna gestión de inversiones, ni compra de bonos, nada, simplemente se dispone de lo que el Estado buenamente pueda administrar. En cambio, en la CFP, pues tienes un rendimiento, inclusive te dicen por tipo de fondo, qué tipo de inversiones han hecho, qué rentabilidad tiene cada fondo en el tiempo, los últimos 5 años, 10 años, 20 años, para que según eso ustedes puedan ir eligiendo la opción que tienen de su fondo de pensión y sobre todo la AFP que lo maneja y lo administra. El tiempo mínimo de aportes para su jubilación, en ambos casos es 20 años, ¿ok? Pero sí es importante de que se sepa de que hay algunas excepciones que la vamos a ver más adelante en donde van a poder identificar y si se puede hacer jubilaciones anticipadas, sobre todo en la AFP. En la parte de la ONP, pues difícilmente, ¿no? La edad de jubilación legal son 65 años para hombres y mujeres. Eso cambió hace poco, las mujeres teníamos algo diferenciado. Y bueno, hay jubilaciones anticipadas. Puedes hacerlo en la parte privada si es que tu cuenta individual permite que ya te jubiles de forma anticipada, ¿no? ¿Qué pasa? Que normalmente el FP va a revisar tus últimos 120 aportes, o sea, los últimos 10 años. En esos 10 años tú vas a tener un sueldo promedio. Si tu fondo disponible
tiene un porcentaje similar a lo que sería tu sueldo promedio para acceder a pensión versus todo el tiempo, la proyección de vida que tienes, entonces la AFP accede. Normalmente esto no ocurre, muy pocas veces, salvo que hayan sido pues aportes voluntarios frecuentes o empresarios que han tenido un nivel de aporte y después van decreciendo las remuneraciones a medida que se van a ir jubilando, como para poder tener un sueldo promedio de que los últimos 10 años la AFP comparativamente pueda sacar lo que sería una pensión proyectada, ¿no? Exacto, no existe tiempo mínimo. Perfecto. Después, ¿han escuchado del REJA, que es cuando uno se tiene que jubilar por desempleo? A ver, seguimos entre las diferencias de los manejos de los fondos y los tipos de jubilación. En la ONP solamente podemos acceder a una pensión en soles. En el sistema privado de pensiones podemos tener el bimoneda o la moneda de soles o la moneda de dólares. Eso va a depender de nuestra elección. Acá viene una evaluación muy personal, ¿no? Va a depender de muchos de ustedes, dependiendo de a su jubilación, dónde estén viviendo, si viajan mucho, si tienen deudas en dólares, solo es como para que elijan en qué quieren recibir su pensión al momento de jubilarse. En la ONP, bueno, dice que no aplica el bono reconocimiento porque efectivamente no es que ellos van a recibir un bono de reconocimiento. Normalmente son los emisores del bono, si es que las personas tenían aportes y quieren migrar a la AFP, por eso es que dice que no aplica, ¿no? En el caso del sistema privado de pensiones, el bono de reconocimiento, ¿qué pasa? Que cuando recién se implementó el sistema de AFPs o el sistema privado de pensiones, que fue en los años 90 aproximadamente, ya había un grupo de empleados que venían aportando en la ONP. Ya al migrar al sistema privado tenían que pedir este bono de reconocimiento, o viceversa, ¿no? Cuando tú estás en la AFP y quieres volver a la ONP por X motivos, X razones, también tienen que tomar tu fondo a la ONP. Sobre todo se da cuando la persona sabe que no va a recibir una pensión mínima, ¿no? El Estado pide ese fondo para que bajo la ONP y bajo un marco legal especial, el Estado complementariamente te garantice que sí vas a acceder a la pensión mínima de ley bajo la ONP, o tu decisión también sea retirar todo tu fondo de la AFP, ¿no? Porque no alcanzas pensión mínima. Ya ahora con las diferentes adecuaciones legales que se ha hecho para la disposición del fondo, hay varias posibilidades al momento de retirar el fondo o de pensionarse. En la ONP no se puede retirar el fondo bajo ninguna circunstancia porque no tienes una cuenta individual, no sabes cuánto te pertenece a ti, por ende no puedes utilizarlo para este tipo de situaciones como las de utilizar parcialmente para créditos hipotecarios o para amortizaciones del crédito hipotecario de una primera compra de inmueble, o si es que tuvieras querido o retirar totalmente tu fondo, como lo puedes hacer a una AFP del 95.5%, ¿no? Entonces, esto no es posible en la ONP, sí en la AFP. ¿Puedes mejorar tu pensión? La única manera de mejorar tu pensión es de que llegando a los 65 años y tú te sientas en capacidad de seguir trabajando, dejes sin cobrar la pensión, entonces se acumula de tal manera que cuando ya quieras cobrar tengas un poquito más, pero realmente como no tienes algo independiente, individualizado, no es muy probable que puedas identificar esta mejora. En el caso del sistema privado de pensiones, puedes hacer una pensión, puedes mejorar tu pensión, pero preventivamente, ¿no? No cuando ya estás jubilado, o sea, puedes tener los aportes voluntarios, puedes solicitar que esos aportes voluntarios estén en un fondo diferente al tuyo, el principal, tomando más riesgo y que eso rentabilice más. Entonces, eso futuro va a generar que tu fondo esté con mayor rentabilidad, o tomar un riesgo que tengas una baja rentabilidad en ese aporte voluntario y por ende no ayudó mucho a tu fondo, ¿no?
por ejemplo, si tú ya te jubilaste, si estás en edad de jubilarte a los 65 años, de acuerdo a ley, pero la persona está entera, quiere seguir trabajando, muchos tenemos familiares muy cercanos que hoy en día tienen 70 años y están plenamente en sus facultades como para poder ejercer cualquier actividad. Pero ¿qué pasa? La ONP te dice que si tú te jubilaste con 65 años y quieres comenzar a trabajar, no vas a poder, te suspenden la pensión. En el caso del sistema privado de pensiones, sí, no hay ningún problema. La única situación es que tú tienes que declarar a tu nuevo empleador que tú ya formalmente te has jubilado para que no te van las retenciones de AFP, porque la AFP no la va a detectar que ya estás jubilado en el sistema y ya no va a poder registrar tus aportes, ¿no? Entonces te los va a devolver, te va a hacer un extorno. Entonces, para evitar todo el trámite burocrático y administrativo, es mejor declarárselo al empleador que te va a dar la alternativa de trabajo a esa edad. La herencia. Bueno, en el Sistema Nacional de Pensiones, la ONP, al no tener una cuenta individual, no hay nada que heredar, ¿no? En cambio, en el Sistema Privado de Pensiones, sí, puedes tener una herencia de los saldos, o sea, de lo que has ido pensionando. Va a quedar todavía un fondo, un monto de tu cuenta individual pendiente de entregar como pensión, y si no hay beneficiarios, de acuerdo a lo que dice la premisa de ley, que sean menores de edad o que sean padres dependientes o hijos con discapacidades, etc., etc., entonces ya se dispone del fondo en su totalidad como una herencia, no se pierde el fondo. Mientras que haya beneficiarios legales activos, van a tener por ejemplo, personas de 50, 60 años que han constituido una familia, probablemente 50 años, si tuvieron hijos como a los 30, ya tienen hijos de 20 años. Entonces, esos hijos ya no van a poder acceder a una pensión, pero la cónyuge sí. Y mientras que la cónyuge tenga la prioridad legal, va a ser la única que va a recibir pensión. O si esos hijos están estudiando regularmente, ¿no? Pero solamente es el 14% del fondo que va a tener como pensión. Entonces va a depender si ese fondo legalmente es pensionable, o sea, tienen derecho los beneficiarios legales del pensionado a recibir, de acuerdo a ley, una participación. Primero se tiene que agotar esa situación. Una vez agotada esa situación, fallecen los cónyuges, los hijos terminaron de estudiar y ya no están en edad de estudiar y ya no tienen derecho a la pensión, van a liquidar el fondo como herencia, y para eso se tienen que constituir todos los herederos legales, menores de edad, mayores de edad, todos los que tengan filiación directa con el fallecido, para que según eso se liquide el fondo en partes iguales, así como se hace con un seguro de vida ley. Las transferencias de fondos al exterior. Pasa mucho, sobre todo para gente que viene a trabajar aquí al país con carnet de extranjería, que se tienen que adherir a las regulaciones de nuestro país con temas laborales. Entonces, por ende, constituyen un fondo de pensiones, una AFP. Podría estar trabajando 4, 5, 6 años, pero esas personas, una vez que vuelven a migrar a su país de origen o a otro país, llamándose empresas internacionales, transnacionales, tienen derecho a llevarse su fondo de pensión. En el caso de una ONP, nunca van a tener derecho a eso porque lo maneja el Estado no lo va a liquidar. Muy raramente un extranjero va a querer poner sus aportes en el sector estatal, va a preferir una AFP, pero sí puedes llevarte a tu fondo de pensión. O aquel peruano que tome una nueva nacionalidad, ya sea por matrimonio, por postulación a la nueva nacionalidad, y ya no va a vivir en el país, y trabajó desde los 20 a los 30 años, pero a los 30 se casó en el extranjero, se queda a vivir allá, ya no va a regresar, puede disponer también de lo que acumuló en el fondo y retirarlo, ¿no? Son casos muy, muy, muy específicos, y siempre son evaluados por una junta calificadora de la AFP como para poder acceder a ello, ¿no? Porque si no, muchos dirían, se van a estudiar una maestría 2, 3, 4, 5 años y quieren disponer de su fondo y tienen plata para pagar la maestría y después vuelven y tienen que empezar de cero. Entonces esa no es la idea. La idea es de que se demuestre
fehacientemente de que la residencia y la nacionalidad se ha adquirido en otro país y por eso no van a poder vamos a tener acceso aquí al retiro del fondo para llevárselos al exterior. En el tipo de fondo, la ONP es único, no hay escalas. En el esquema multifondo son 4 tipos en la FP. El 0, que son ya las personas que tienen más de 60 años, porque sí o sí protegen, la rentabilidad es prácticamente garantizada, pero es una rentabilidad mínima, ¿no? Al año. El tipo 1, que sí hay una inversión, pero también es garantizada, y que normalmente están las personas también entre 55 a más. El tipo 2, que lo escogen las personas que son adversas al riesgo. Pueden ser jóvenes de edad, pero son adversas al riesgo. No, he perdido mucha plata en el fondo 3, mi FP no me ayudó a analizarlo, tengo dudas y qué sé yo, voy a migrar al fondo 2 porque me va a dar más tranquilidad de que el dinero está protegido. Es recomendable que las personas tengan el fondo 2 cuando superen los 45 años de edad, porque como sabemos existen ciertos programas de desvinculación hoy en día en el país que podría dar lugar a que personas superados los 50 años ya no se puedan reenganchar, entonces necesitan que su fondo esté relativamente protegido, que no tenga muchas altas ni muchas bajas, sobre todo de pérdidas en cuanto a rentabilidad, y que si tienen que acceder a una pensión de jubilación anticipada por desempleo, tengan un fondo relativamente protegido, porque en el tiempo se mantiene el mismo fondo y sigue rentabilizando bajo ese esquema. Y el fondo 3, que es el que se sugiere para todos los jóvenes que entran a la masa laboral, pues su umbral de años para la jubilación es muy grande, ¿no? Los jóvenes de 18 años prácticamente tienen 45 años en adelante para rentabilizar ese fondo y sí pueden tomar el riesgo de tenerlo en un fondo de alta capitalización, pero que también tiene un alto riesgo de caída de inversión, ¿no? Entonces, en las AFP se puede elegir eso. El reajuste de la pensión, bueno, ya lo habíamos dicho inicialmente, las pensiones no se pueden reajustar, depende mucho del manejo estatal que se le haya dado al dinero. En el caso del sistema privado de pensiones son vitalicias, o sea, es hasta que uno se muera y siempre que el fondo esté disponible puede ser que se vaya ajustando en el tiempo, puede ser que se ajuste para menos, porque te digan de que ya está quedando poquito en tu fondo, tú tienes mucha vida por delante. Hay personas que hoy en día están con más de 90 años y se avisora de que pueden llegar a los 100, entonces las AFP tomando esa línea de vida es que prevén un ajuste dependiendo de cómo va el IPC, el índice de precios del consumidor, y también la modalidad de pensión que se ha elegido, así como la proyección de vida, ¿no? La devolución del saldo en la ONP no existe. En el caso del sistema privado de pensiones, bueno, puedes retirar tu fondo a los 65 años hasta el 95.5, como ya lo hemos visto, y dejar un pequeño aporte que servirá para tus atenciones en salud en el futuro. A ver, aquí estamos entrando de plano al tema de qué es propiamente la jubilación. Aquí quisiera saber si alguien ya ha tenido alguna experiencia cercana con algún compañero, con algún familiar cercano, si han visto cómo ha sido el proceso, si tienen algunas inquietudes, o si están viendo este tema porque básicamente tienen algunas inquietudes con respecto a lo que la SBS pregunta para el examen de seguro, cómo nace la inquietud, cómo es que están involucrados en este tema, ¿no? Para saber por dónde podríamos darle mayor aporte de conocimiento a lo que ustedes quisieran hacer. Cuando gusten pueden hacer las consultas que crean necesarias. Bueno, como todos sabemos, la jubilación, muchos ya hemos llegado a ver de forma cercana de que las AFP cumplen, pagan las pensiones en el sistema privado, no hay mayor queja, la verdad, no pasa lo mismo con la ONP, y la idea de que alguien tenga una jubilación en este país es que pueda tener una vida mínimamente con las necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y si se puede más, en el mejor de los casos, porque para eso hemos trabajado tanto tiempo.
La idea de que la jubilación esté en un sistema privado de pensiones es que tengamos un ahorro progresivo, tengamos una rentabilidad más allá del aporte mismo que se logre en el fondo y que a lo largo del tiempo pueda cubrir todo lo que es nuestra expectativa de vida futura, ¿no? La idea, y que si aún así nosotros no estuviéramos, también nuestros herederos o beneficiarios puedan gozar de ese fondo que hemos reunido en el tiempo con nuestros años de servicio y de trabajo. ¿Cómo se compone la jubilación? Bueno, la jubilación es el fondo obligatorio, lo que te retienen, el 10% que te retienen en el caso de las AFP. También tienen la rentabilidad que va generando la AFP en el tiempo y tienen los aportes voluntarios que deseaste abonar para que eso también sea parte de la rentabilidad que puedas obtener y así también puedas tener un retorno de ahorro, ¿no? Y si fuiste de las personas que estuviste primero afiliado en la ONP y cuando se crea el sistema pasas a la AFP, entonces tienes un bono de reconocimiento que forma parte de lo que va a ser tu pago de jubilación. ¿Cómo se calcula la pensión en sí misma, ¿no? O lo que recibes, la renta que vas a recibir. La renta es, como le decíamos, es de lo que se acumuló en tu fondo. La AFP todos los años actualiza lo que son las tablas actuariales y se revisa la expectativa de vida de las personas con la misma data de los afiliados que tienen, como la data país y el nivel de población asegurados en la AFP, declarados en la AFP, afiliados a las AFP. En base a eso se miden años y de acuerdo a ello se saca un promedio de lo que debería de ser. Hoy en día es como que una tasa por asociarlo a seguros, ¿no? Hoy en día te dicen de que si tu fondo es 100, tu 5% de tasa va a ser lo que tú cobres de pensión anual. Entonces, eso se divide en 12 meses o 14, dependiendo de si quieres recibir gratificaciones, y te van a dar eso en forma gradual. Tú puedes escoger si te lo depositan en una cuenta bancaria, si pasas por un cheque a recoger, la modalidad que a ti se te acomode. Entonces, esto es como se calcula la pensión. ¿Qué requisitos tienes para solicitar la pensión? Porque las AFP necesitan que tú acredites que uno, que estás vivo, que eres la persona que aportó y que deseas ya la jubilación, porque hay muchas personas que igual llegan a los 65 años y podrían no querer la jubilación y pueden seguir aportando hasta los 70 años para la AFP. ¿Ok? Entonces, llenas una solicitud, presentas tu DNI vigente, te hacen la evaluación en promedio de remuneraciones que hemos visto al inicio, son 120 meses anteriores a la fecha que tú presentes, y todas las boletas de pago a partir del año 2009 de los periodos que correspondan a gratificaciones. ¿Por qué las tienes que presentar tú? Porque desde 2009 el Congreso derogó la obligación de que se te hagan las retenciones de las gratificaciones. Por ende, la AFP no tiene cómo saber, ¿no? Si tú recibías o no gratificaciones. Si eres una persona del sector estatal, probablemente no recibías gratificaciones. Por ende, no lo van a meter en el cálculo de tu sueldo promedio. Pero si eres una persona del sector privado, van a necesitar que se acredite que sí te pagaron la gratificación y que no se te hicieron los aportes, pero se sirve para el cálculo de tu promedio de remuneraciones. Bueno, la documentación que acredite quiénes son tus beneficiarios una vez que ya tú procedes a la jubilación. ¿Y por qué es importante los beneficiarios? Porque mañana más tarde, si a ti te pasa algo y ya estabas pensionado, estos beneficiarios que fueron declarados son los que, es como cuando en el seguro de vida en ley hacemos la declaración de beneficiarios legales y les ahorra a la familia hacer toda la declaratoria de herederos, todo el trámite legal y es más rápido y ágil para pagar la indemnización de seguros. Es eso, para eso te lo pide el FP y sí o sí te lo va a pedir como un requisito porque después no van a querer tener la incomodidad de no atender a tus deudos cuando tú ya no estés, ¿no? ¿Cómo se acreditan los beneficiarios?
se acredita la cónyuge o el DNI, la copia del acta de matrimonio, el documento de identidad. Si es concubino, también el DNI que acredite quién es, que está llenando bien en la ficha sus datos conforme a su DNI, y la unión de hecho, ¿no? La unión de hecho, que es lo que garantiza que esta persona no va a estar desamparada cuando tú ya no estés. Los hijos menores de edad, la partida de nacimiento donde acredites que tú eres el papá o la mamá, y los puedas registrar en tu ficha de beneficiarios legales. Los hijos no nacidos, ¿qué pasa? De que muchas veces tienes en camino un niño y tú estás haciendo el proceso, como no tienes partida de nacimiento, no tienes DNI, no tienes nada, ¿cómo lo acreditas como beneficiario legal? O puedes estar jubilándote de forma anticipada, ¿no? A los 50, 55 años, y todavía vas a tener familia. Entonces, en ese periodo que te estás haciendo el proceso de jubilación, tienes que acreditar que hay un niño por nacer, niño o niña. Entonces, tienes que presentar un certificado médico del embarazo de la gestante para que puedas, y ella tiene que haber firmado, ella tiene que haber firmado de que sí eres el padre legal de la criatura, como para que puedas acceder después a futuro a regularizar con la partida de nacimiento o el DNI. Los hijos inválidos o incapacitados o discapacitados, lo mismo, la copia del DNI que acredite quiénes son, la afiliación contigo, el dictamen de la COMEC o del COMAF, que son estos comités médicos, para que se valide el grado de incapacidad de la persona y que depende económicamente del papá o la mamá. Los padres también, los padres tienen que tener el DNI, la copia autentificada del afiliado, que son sus padres, o sea, él tiene que traer como que su partida de nacimiento, en donde se vea quién es el papá y la mamá registrados, que registraron a este afiliado y que podría tenerlos como beneficiarios. La declaración jurada de dependencia económica, este es un documento simple pero con firma legalizada, ¿ya? No tiene un formato específico. Para considerarse beneficiarios, los padres deben haber percibido ingresos menores a la remuneración mínima vital. Podría ser que el papá o la mamá puede vender algo en su casa, o ha tenido un trabajo temporal, o lo que fuera, pero económicamente no se podían sostener y era el hijo quien brindaba el apoyo económico a su causa, ¿no? Entonces, se presenta la copia legalizada de la última boleta de ingreso de los padres, porque así se va a acreditar si es que ellos tienen un ingreso fijo, y la copia legalizada del certificado del impuesto a la renta de cuarta y quinta categoría, según correspondan, ¿no? Porque si son padres que hacen trabajos independientes, pues en ese caso es que se pida. Después, la copia autenticada de la partida de nacimiento para los padres del afiliado que estén declarados inválidos. Es lo mismo que para hijos, solo que en el caso de los papás también se acredita que el que está declarando tiene la afiliación con estas personas. ¿Cómo se acreditan los beneficiarios? Acá seguimos con una segunda fase. Esta es la fase en donde los beneficiarios, una vez que ya se han constituido y necesitan seguir recibiendo su pensión, tienen que acreditar que su condición de afiliado o de pensionado beneficiario continúa. ¿Qué casos son? Los hijos, aquellos hijos que superan la edad, la mayoría de edad, hasta máximo 28 años, como lo habíamos dicho en otro momento, y que continúen de forma interrumpida los estudios, ya sea de colegio o de universidad, instituto, ¿no? El estudio que fuere, ¿no? Presenten documentos un mes antes de cumplir la mayoría de edad. Es decir, si hay un chico que el papá lo sostenía, la mamá lo sostenía, fallece la mamá, debe de acreditar que tiene derecho a la pensión antes de que, o sea, para que no la pierda, ¿no? Porque venía siendo pensionado como menor de edad, para que no la pierda, antes de cumplir la mayoría de edad, tiene que presentar documentación en donde él acredite su condición de estudiante y que es un estudiante frecuente, ¿no? No es que es un diplomado, un seminario, un taller, sino que es un estudio frecuente y cada 6 meses o un año, según le pida su AFP, ¿para qué? Para que le sigan abonando la pensión que recibiría de estar en vida del papá.
¿Cómo se acredita? Con los documentos que ya hemos señalado. Adicionalmente tiene que presentar su plan de estudios o la currícula o el sílabus para que se sepa cuánto tiempo dura su plan de carrera y su certificado de notas que acredite que él sigue con frecuencia y es un alumno regular y además es un alumno que aprueba los cursos, ¿no? Para que no tenga problemas de que se considere de que es una pensión que se está yendo al agua por no ser un estudiante por lo menos responsable, ¿no? A ver, aquí entramos a los tipos de jubilación. Las jubilaciones, hay dos ámbitos de jubilaciones. Hay unas las que son, digamos que las regulares, las legales, y hay otras las que se constituyen por una situación especial del afiliado, que puede ser adelantada, puede ser anticipada por su tipo de trabajo de riesgo. Y dentro de estos regímenes especiales también tenemos las pensiones mínimas y la pensión complementaria. Ahora vamos a ver cómo esto impacta en el jubilado. En la parte de las que son legales tenemos las de ley, las anticipadas regulares, las anticipadas por desempleo y las anticipadas por cáncer o enfermedad. Que tú quieres seguir trabajando pero que tienes que jubilarte porque tu condición de salud no te permite seguir trabajando. A ver, la jubilación legal, como ya hemos dicho, es a los 65 años. Una vez jubilado, tienes la posibilidad de seguir trabajando, en el caso de estés en una AFP y no en la ONP, y quedas exonerado de seguir aportando a la AFP. Si continúas aportando después de jubilarte en calidad de trabajador dependiente o independiente, dichos aportes no generarán cobertura previsional, o sea, no va a tu aporte del seguro de incapacidad, ¿no? Acá lo dice, la cobertura previsional para los riesgos de invalidez, sobrevivencia y gasto de SPL. Y los aportes obligatorios te serán devueltos. Por eso, lo mejor es no seguir aportando cuando uno ya está en la condición de jubilado ante la AFP, ¿no? La jubilación anticipada regular. La pensión se calcula en base a lo que fue tu remuneración. ¿Qué quiere decir? De que la posible pensión que resulte de este cálculo no debe ser menor al 40% de tu remuneración actual. Eso es cuando tú quieres pedir, ¿sabes qué? Me quiero jubilar. Ya pues, no sé, trabajo desde los 20 años para una empresa minera que me ha pagado un montón de utilidades, he hecho aportes previsionales, tengo un fondo espectacular a los 40 años y ya no quiero seguir aportando y quiero jubilarme, ya no encuentro trabajo, qué sé yo. Pero como no tienes la condición de los 55 de desempleo o el REJA, entonces es una anticipada regular. Entonces, ¿qué evalúan ahí? Que si tu fondo es suficiente con la expectativa de vida, que considerándote la prorrata para abonarte una pensión, esta pensión sea el 40% de tu remuneración actual. Poco probable. No he escuchado de casos en el país. Bien poco probable. Pero la ley lo considera porque podría ser un escenario que se presente. Por ejemplo, otro requisito, ¿no? Que si bien es cierto tienes el 40% de tu remuneración vigente, te dice que tienes que haber por lo menos cotizado o aportado 72 meses por encima de la remuneración mínima vital. Y que estos aportes, 72 aportes, hayan sido en el transcurso de los últimos 120 meses. ¿Por qué es clave estos 120 meses? Los 120 meses es normalmente lo que te toman como sueldo. Sí, para ambos es la jubilación a los 65 años, tanto en la ONP como en la AFP. En la ONP no vas a poder pedir ninguna jubilación anticipada, solamente en la AFP. Y en la AFP van a utilizar estos criterios, ¿no? Como normalmente toman tu promedio de las últimas 120 remuneraciones, mujer y varón, 65 años, correcto.
Estos 120 meses de aportes es como que el promedio que debe de calcularse para saber si la pensión resultante de tu fondo es suficiente. Porque si no fuera suficiente, te tienes que llevar el fondo o regresar a la ONP que te garantice una pensión mínima complementaria con un fondo del Estado. Pero bueno, digamos que tú aportaste un montón, viviste para aportar al FP porque querías jubilarte temprano, no te interesa seguir en el sistema, quieres jubilarte. Ok, tus últimos 120 remuneraciones. Ah, ok, de esas 120 remuneraciones hemos detectado que 10 meses no has aportado retenciones, no han habido aportes, porque no trabajaste, porque, no sé, pues tu empleador omitió X cosas, o cambiaste de trabajo y entre un trabajo y otro pasó un mes, y así fue sucesivamente en los 10 años, por ahí tuviste cambios de trabajo, no llegas a tener los 120 aportes en esos 120 meses, por ende no te pueden sacar el sueldo promedio de esos 120 meses. Entonces lo que van a revisar como segundo plano es de que durante esos 120 meses por lo menos hayas aportado 72 aportes sobre la remuneración mínima vital, que ahorita vendría a ser 95 soles aproximadamente, ¿ok? Que tú hayas aportado 95 soles, eso ha ido a tu fondo y que se evalúa bajo tu requerimiento de jubilación anticipada, puedas acceder a una pensión que sea el 40% de tu remuneración. Si eso no se constituye, aunque tú ya no quieras trabajar, podrás dejar de trabajar, no vas a tener ingresos, no vas a tener pensión y probablemente tengas que llegar a la situación del REJA, en donde sí por edad y por ya no tener ingresos regulares en los últimos 12 meses anteriores a tu solicitud de jubilación, se constituye el régimen de anticipado de jubilación por ya no poderte reinsertar laboralmente, ¿no? Ahora, esto se ha ido postergando en el tiempo, esta regulación. Se dio en el año 2009, se extendió hasta el 2012. Sí, la pensión del FP es de por vida, correcto. Por eso es que dependiendo de tu fondo disponible, como han hecho un cálculo de por vida y que tu expectativa de vida son 120 años, o sea, te tienen que pagar, tú te jubilas a los 65, por 55 años te tienen que pagar la pensión supuestamente del FP, ¿ya? Si en el interín, por X razones, falleces, como te han ido gradualmente dando la pensión, tu fondo, hay una gran parte que no se ha dispuesto para pagarte la pensión, por ende está ahí como un intangible y puede constituir una herencia a tus familiares siempre que no haya la primera fase legal que cubrir, ¿no? Que ya no esté el cónyuge o ya no estén los hijos menores de edad, que son los primeros obligados para pagarle una pensión. Entonces, decía, esto de que uno se pueda jubilar anticipadamente, hoy en día está vigente solo hasta el 2021, ¿ok? Podría ser que el 2021 simplemente se derogue y ya no está vigente y esto cambió y ya no hay nadie que se pueda poner en una situación de jubilación bajo este esquema. Hoy en día está hasta el 31 de diciembre del 2021. En el tiempo se ha ido ampliando, se dio en el 2009, se dio hasta el 2012, de ahí se prorrogó al 2015, de ahí lo comenzaron a hacer anualmente, ¿no? Hasta el 2016, hasta el 2017, 2017, ya, en el año pasado, cuando inició el periodo legislativo del Congreso a mitad de año, lo volvieron a ampliar hasta el 2021. Y siempre depende del Congreso, ¿no? Depende, ahí un congresista dice, no, hay que proteger a los trabajadores porque funciona tanto para los que se quedan con desempleo o tanto para aquellos que ya no se pueden reinsertar laboralmente rápido o que ya tienen cierto fondo que les permitiría vivir con una pensión y no ser carga para familia, que se puede acceder a esta situación de jubilación anticipada regular. Bueno, en el caso del desempleo, en el caso de hombres tienen que haber cumplido 55 años y en el caso de mujeres 50. Y que además hayan estado en desempleo 12 meses consecutivos. Estos 12 meses no pueden haber percibido ningún tipo de ingresos, ni por renta de cuarta ni como renta de quinta. Renta de cuarta es cuando emites honorarios profesionales y renta de quinta cuando estás en planilla.
Si por alguna de estas modalidades tú percibiste ingresos, se quiebra el desempleo de 12 meses y tienes que volver a iniciar el periodo de espera. Una vez terminado este periodo de espera, ya te pueden comenzar a liquidar tu pensión, ¿no? Y la pensión, una vez más, va a ser calculada en base a tu fondo. Si la pensión no es la pensión debería ser la mínima garantizada, que es la remuneración mínima vital vigente, ¿no? Eso es lo que se puede dar en el caso de jubilación por desempleo o jubilación anticipada, el REJA, ¿no? Después. Acá tenemos la jubilación por enfermedad terminal. A ver. Esta se constituye siempre que ha habido una evaluación y una calificación de tu grado de invalidez por el COMAF o el COMEF. El COMAF te emite un dictamen y si ese dictamen dice que tú tienes una incapacidad parcial, probablemente te den el pago de tu grado de invalidez como si fuera parcial. No obstante, si tú lo que quieres es ya acceder a una pensión fija porque tu condición de salud ya no te permite vivir con un aporte tan pequeño que es menos de la mitad de tu sueldo, entonces lo elevas al COMEC. El COMEC está regulado y manejado por la SBS, tiene participación en el COMAF como aportante de información o de casos, de casuística, para que no se vuelvan a cometer errores en el caso de calificaciones del grado de invalidez de los trabajadores. Y sus resoluciones, una vez que se elevan a ellos como segunda instancia, es la última instancia y son inapelables. Entonces, si hay que llegar hasta ellos es necesario, normalmente es atendido por la SBS, está en la jurisdicción de la SBS, y lo que hace es de que te brinden la condición de invalidez, pero al 100%, ¿no? O superior al 70%, del 75%, perdón, de tal manera que tú puedas acceder ya a una pensión por enfermedad terminal, donde ya se te va a calcular la pensión que deberías recibir y con la que debes de sostener tu condición de salud. Lo que se hizo con esta modalidad es que, si bien no es una incapacidad por accidente o por algún tipo de enfermedad degenerativa como la hipertensión o la diabetes o la dislipidemia, esto es mucho más agresivo. Entonces, por eso es que se hizo la diferenciación de que las jubilaciones por este tipo de diagnóstico deben tener una evaluación rápida y eficiente para que se pueda ¿cómo se llama? El colaborador, el afiliado, tener un ingreso suficiente para atender su condición de salud, ¿no? De ser que no tengas beneficiarios de una pensión de sobrevivencia, puedes gestionar hasta el 50% de tu fondo. Es decir, si tú eres jefe de familia y vas a tener beneficiarios legales, es probablemente de que la AFP te tenga que emitir un cheque mensual menor al 50% de lo que sería tu pensión. ¿Por qué? Porque tiene que velar porque esos niños menores de edad van a tener que tener una sostenibilidad en el tiempo hasta que sean mayores de edad y por ende tu fondo tiene que permitir girarles una pensión. ¿Ok? Los requisitos, como ya habíamos mencionado, es el contar con el dictamen de la enfermedad terminal, que se indique que tu cáncer te causa un menoscabo menor o igual al 50%, la declaración jurada del médico tratante, y si no tienes beneficiarios legales, disponer hasta el 50% de tu fondo, ¿ok? Bajo un pago mensual de pensión, pero hasta el 50% de tu fondo. ¿Por qué? Porque si tú eres un sobreviviente del cáncer, probablemente la reinserción laboral no se dé o se dé muy limitada, te genere ingresos muy limitados y vas a necesitar sostenerte en el tiempo. Entonces, lo que dice la FP, yo te doy hasta el 50% de tu fondo para que puedas disponer, para que tú cuides tu calidad de salud. Pero en adelante, tu calidad de vida, ¿no? Bajo esta situación de enfermedad terminal. Pero si superas la enfermedad terminal y probablemente no te reinsertas laboralmente, vas a tener que pasar a una jubilación regular. Una jubilación regular por desempleo, si ya cumples los 55 años, en el caso de hombre, o 50 en el caso de mujer, y ahí te voy a tener que comenzar a liquidar una pensión regular.
Aquí tenemos la jubilación anticipada. ¿Qué es la jubilación anticipada? A ver, de repente tenemos muchos jóvenes en el quórum, entonces la ley 19.990 era una ley muy antigua que regulaba todo lo que era el servicio de contrataciones de colaboradores, ya sean bajo el sistema privado, bajo empresa privada o régimen estatal. Entonces, esta ley en el tiempo como que se congeló porque ya entraron las nuevas regulaciones legales para el trabajo y ya existían las AFP. Entonces, a partir que comenzaron las AFP, comenzó a haber una disyuntiva, ¿no? Oye, ¿qué hago yo que estuve en la ONP? ¿Migro al FP? No migro, qué sé yo. Entonces, para no tener estos trabajadores que de repente son personas que desde los 18 años trabajaron y a los 50 ya tienen 32 años de servicio, antiguamente tú con 30 años de servicio podías ya pedir una jubilación, pero no habías llegado a los 65. Entonces, ¿qué es lo que te dicen? Que tu fecha de ingreso, si tú tienes esa condición como trabajador, que tú has tenido una fecha de ingreso al sistema privado de pensiones antes del 2 de enero del 2002, las AFP se crearon en los 90, en el 91, 92, ¿ya? Primero que nada, que hayas migrado a una AFP hasta antes del 2 de enero del 2002. Segundo, al haber cumplido con esta fecha de incorporación al sistema privado, que tu edad en años de aportación sea 30 años, para el caso de hombres, y con 55 años de edad. El ejemplo que les daba, un hombre de 18 años que entraba a trabajar en fábrica como operario, podía haber estado aportando en la ONP muchos años, ¿no? Y en el tiempo, a los 50, ya tiene 32 años. Entonces ya cumplió con los 32 años, que era lo que antes necesitaba de aportes para poder acceder a una pensión. Sin embargo, cumple con ese requisito, pero todavía no tiene los 55. Entonces tiene que haber llegado tanto a la edad cronológica como a la edad en años de aportes. ¿Para qué? Para que se le considere dentro de este régimen especial. ¿Ok? Si no está comprendido en la jubilación anticipada que realizan actividades de riesgo, es decir, podría ser el mismo caso de trabajar en una fábrica, pero esta fábrica esté categorizada como una actividad de riesgo, ¿no? Por ejemplo, no sé, construcción, ¿no? Que es una actividad de riesgo, o minería, ¿no? Entonces, como es otra ley la que adecua la pensión, no se podría jubilar bajo esta regulación de la 19.990. Tampoco podría estar en un régimen de anticipación de acuerdo a que haya cumplido con un periodo de años y esté desempleado, ¿no? Entonces, como tampoco no es ese el caso, entonces la que aplica es la jubilación bajo este esquema. ¿Y por qué aplica? Porque se van a usar otros criterios, va a ver si hay un bono de reconocimiento, va a ver cuánto ha rentabilizado, va a ver cuál es su expectativa. Por lo general hay gente muy joven que estuvo trabajando desde mayoría de edad o de repente menores de edad, porque antes no era tan fuerte el tema de la edad para empezar a trabajar en nuestro país. Entonces pudiera ser que se le presente esa situación. Como se le presenta esa situación y ya tiene los años acumulados, puede tener el derecho bajo esta regulación de la ley 19.990. Bueno, aquí vamos a hacer una pausa y retomamos con la jubilación anticipada bajo la modalidad de actividades de riesgo, porque esto sí es un poco más complejo y tiene una explicación un poco más detallada y se nos va a pasar la hora de la 1, que han estado ustedes conectados toda la mañana. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta, pregunta, algo que quisieran ir adelantando para cerrar esta parte y después pasar a la segunda fase de la tarde? ¿Ninguna? Bien, entonces vamos a ir haciendo una pausa y retomamos alrededor de las 2 de la tarde para poder ver lo que falta de material y poder resolver preguntas que surjan en el camino. Nos vemos más tarde.